espera un momento. Te aparece un countdown, ¿no? Sí. Pues eso es. Empiezo yo. Venga. Bueno, pues este es el primer podcast de una serie de podcasts donde vamos a tratar temas relacionados con la informática, cómo se empieza, cómo se continúa y un poco la historia. En este primer podcast vamos a analizar, pues bueno, cómo fueron los comienzos de dos personas, yo mismo, que tengo ya pues cerca de 40 años de experiencia, y otra persona, David, que tiene pues unos 10 años de experiencia. Hola, David. Buenas. Gracias por tenerme. Bien, pues si queréis empiezo yo, ¿no? Ya que soy el mayor, pues puedo empezar un poco comentando pues cómo fueron mis comienzos. Bueno, yo me considero un chusquero de la informática. Quiero decir, no soy un titulado, como por ejemplo es David, ¿no? Que es ya un graduado. Empecé en los años 80 cuando prácticamente no existía la carrera de informática en ninguna facultad. Y bueno, pues la verdad que fue un flechazo. Me apareció una academia que me enseñaba un lenguaje de programación y a partir de ahí pues me puse a estudiar y conseguí, eso sí, y creo que esta es un poco la experiencia que mejor puedo transmitir. En un año conseguí tener un trabajo. Una pregunta, José, porque sí. Hablas de cuando estuviste en la Academia de Informática, pero ¿cómo llegaste hasta esa academia? ¿Hubo un proceso, hubo algo que te inspirase en el camino, alguna persona que estuviese trabajando ya en la industria? No, que va, fue un pequeño fruto de la casualidad. Yo estudié ingeniero técnico industrial, era una carrera de 3 años, y en el último año se presentó allí un fulano explicándonos cómo eran las calculadoras programables Texas Instruments. Esto era una revolución, una cosa que valía un pastizal y que permitía realizar una serie de funciones avanzadas. Y yo me quedé con la idea de que la programación o algo de lo que había de programación, estoy hablando del año 80 del siglo pasado. 80 tenías unos 20... Sí, 20 y pocos años. 22 años. 22 años. Entonces yo pensaba, porque además en mi carrera yo había hecho yo hacía cálculos de estructuras y entonces aquello necesitaba una cantidad de cálculos que yo decía, esto no se puede hacer a mano. Esto es imposible hacerlo a mano, porque si se hace a mano seguramente la posibilidad de error es altísima. Entonces puede hacer unos cálculos que van a estar mal y seguramente las estructuras que diseñe no funcionarán. Entonces, eso se me quedó a mí en la cabeza cuando me explicaba el técnico aquel las maravillas del vendedor, porque realmente no quería vender aquello valía 600 euros de la época. O sea que quería vender la calculadora. Quería vender la calculadora. Entonces yo me quedé con la idea de que había una cosa que era la programación y luego hubo otro detalle. Resulta que a un chaval que conocía en el instituto, o sea, hace 40 y tantos años, era muy malo, muy mal estudiante. El tío no pegaba una, ¿no? Dejó el instituto y se fue a Bilbao. Y entonces yo me enteré años después que ese chaval estaba ganando, pues en los años 80 estaba ganando 150.000 pesetas, o sea, 900 euros. O sea, para haceros una idea, es como si ahora mismo alguien ganara 4.000 euros al mes. Y entonces yo decía, ¿qué hace? Dice, no, es técnico de computadoras. Digo, ¿técnico de computadoras? ¿Y esto qué es? Eso ya no existe ahora, ¿no? Ya, seguramente ya ni existe, pero yo digo, joder, ¿cómo este tío, sin tener ni puta idea, siendo un mal estudiante, se ha encontrado un curro? Estoy hablando del año 78, 79. Entonces, estos fueron los dos hitos que a mí me movieron a meterme dentro de la informática. Hay que tener en cuenta también que yo vivía muy bien. Entonces, el hecho de cambiarme a una cosa totalmente nueva, pues fue, digamos, yo cumplía utilicé esas técnicas que le llaman las 3Ds. Tuve determinación, o sea, yo quería dedicarme a esto. No sé muy bien por qué, me gustaba, veía que el camino era fácil, veía la posibilidad de tener un trabajo, tal. Luego, la dedicación. Desde el primer día que yo me metí en esto, empecé a dedicarle un montón de horas. Era todo totalmente nuevo. Y luego, la última D, disciplina. O sea, hay que tener disciplina para conseguir
que avanzar. Entonces, digamos que con estas 3D fueron un poco mi motor para tirar para adelante. ¿Y cómo lograste estar tanto tiempo en el ordenador? Porque por aquella época tendrías que ir a algún sitio, ¿no? Para programar. Bueno, aquello fue muy curioso, porque resulta que yo me matriculé en una academia y no toqué el ordenador hasta el 7º mes, porque no había ordenadores. Entonces nos enseñaban, cuando nos matriculaban allí, nos enseñaban el ordenador y decían, oye, este es el ordenador que vais a utilizar, pero cuando lleguéis al libro número 7, entonces cada libro se tardaba pues una semana, 2 semanas, 3 semanas en hacer el libro. Entonces yo quería avanzar para llegar al ordenador. Pero claro, cuando llegué al ordenador tampoco hice muchas prácticas porque teníamos que repartirnos ahí el ordenador. Pues, era uno para todos. Era uno para todos y eran 400 allí matriculados. Sí. Entonces había que coger número. Y entonces cuando terminé el curso ese hice otro de un lenguaje que se llamaba BASIC. Y le digo al de la academia, oye, yo lo único que quería era tener el ordenador. Entonces habían comprado un portable sería lo más parecido a un portátil. Y yo le dije al de la academia, vale, como ya tenía confianza con él, digo, yo me quedo aquí, yo te pago el curso, pero tú me tienes que dejar entrar aquí a las 10 de la noche, yo cierro la puerta y estoy aquí toda la noche. Entonces yo llegaba a las 10 de la noche, me metía allí con el ordenador hasta las 5 o las 6 de la mañana. A las 5 o las 6 de la mañana salía y al día siguiente... Un día, así, otro día... Un día, otro día, otro día. Eso es. ¿Cuánto te costó? ¿Cuántos meses estuviste ahí? Bueno, allí en realidad estuve 3 o 4 meses con eso, que no estaba todos los días, pero la mayoría de los días sí. Y luego, fíjate, la confianza que yo tenía. Sí, hay un tema de confianza. Resulta que me dice el de la academia, oye, mira, que me ha pedido un programador una empresa. Y entonces voy allí a la empresa y le digo al de la empresa, mira, yo esto no lo sé, pero yo en 15 días estoy programando. O sea, era un tema de confianza. O sea, yo le dije claramente, yo no sé el lenguaje BASIC al nivel de hacer programas reales, pero no te preocupes que yo me pongo aquí 18 horas diarias y yo saco lo que tenga que hacer. Evidentemente no me creyó. Claro, eso te puede salir bien o mal. En este caso, te puede salir bien o mal. Sí. Pero vamos, lo que sí es cierto es que ese comienzo, que fue un poco, no sé, mucho improvisado, sí que la academia me sirvió para enseñar, terminé trabajando en la academia enseñando y luego pues empecé a hacer programitas por mi cuenta, pues para empresitas, haciendo cosas, poneros en contexto, estamos hablando de los años 80, o sea, la gente llegué a vender ordenadores, la gente compraba ordenadores porque quería ver las facturas impresas en un papel. Era un signo de distinción de ver una factura en un papel. O sea, es como en los años 2000, cuando empezó Internet, el tener una página web era un símbolo de distinción. Entonces la gente hacía páginas web porque quería tener presencia y entonces decir, no, es que yo tengo página web. Entonces, el decir en aquel entonces, yo hago las facturas por la impresora, pues esto era... Entonces yo me dediqué a hacer muchos programitas de facturación, de contabilidad y de cosas de ese tipo en aquel entonces. Y programé en COBOL. O sea, a partir de los cursos aquellos ya todo fue autodidacta, básicamente autodidacta, ¿no? Pero si tuviera que resumir algo del comienzo, las 3 Ds: determinación, dedicación y disciplina. Son las 3 cosas que me guiaron. Qué bueno. Y a partir de ahí imagino que esto... empezaste a ganar los primeros, pesetas en ese tiempo. Sí, estábamos en pesetas. Y vendiendo ordenadores, y luego, ¿cómo saliste? ¿Te cambiaste de empresa? ¿Cómo es? Bueno, en realidad, ¿Cómo lo gestionaste? En realidad, claro, tenía que compaginar el aprender con el ganar dinero. O sea que esto es un poco una tónica generalizada cuando entras en el tema pues que si te compras un piso, empiezas a tener gastos y demás, te tiene que entrar el dinero independientemente de que luego tengas que aprender más. Mes a mes tiene que entrar dinero. Entonces eso, estuve en un ambiente muy, muy, muy práctico. Estuve en una academia, luego monté otra academia con otra persona, luego monté mi propia academia
y mi propia academia daba clases y hacía programas y vendía ordenadores. O sea, era un poco todo un servicio completo. Sí que me di cuenta de una cosa en aquel entonces, estoy hablando por el año 85, 88, me estaba dando cuenta de que yo manejaba ordenadores personales. El ordenador personal era un ordenador que ni siquiera se conectaba a la red. Era un ordenador totalmente independiente que tenía un disco, en el mejor de los casos, un disco duro de 5 megas, 10 megas. O sea, estamos hablando de megas, no en gigas. Sí, sí. Entonces, aquello para mí era una informática, digamos, de bolsillo. Tuve una experiencia con un cliente que yo le hice programas para ordenadores personales, pero luego cuando quería un software para el ordenador grande, que entonces un ordenador grande es un ordenador que tenía 5 o 6 terminales, un ordenador que principalmente era el sistema Unix. ¿Era un terminal? Un terminal era como un ordenador. Un terminal era una pantalla que no era inteligente, que se conectaba por un puerto serie. Es como un portátil que ahora, en conceptos de ahora, es como un portátil que se conecta a un servidor en la nube o... En la nube. Entonces, el terminal, pues de alguna manera, era un terminal tonto, o sea, el terminal nacía cuando se conectaba al ordenador central. Pero evidentemente hacer programas para esos sistemas costaba, pues yo qué sé, si los programas que yo hacía eran 250.000 pesetas de la época, estamos hablando de 2.000 euros o así, los programas que se hacían para esos equipos costaban 10.000, 20.000 euros. Yo decía, joder, yo me tengo que meter ahí. Sí. Porque resulta, hago los mismos programas, una contabilidad, lo que pasa es que en vez de hacerla para el equipo grande, la hago para un pequeño. Yo cobro 250.000 y estos cobran más de 1 millón o 2 millones de pesetas. Entonces, digo, me tengo que cambiar. Tengo que ver cómo me cambio. En la empresa que teníamos, tenía con un socio, empezamos a utilizar redes locales. Una red local, los ordenadores no se compraban con tarjetas, sino que los ordenadores, tú comprabas el ordenador y metías la tarjeta de red. Una tarjeta de red valía 600 euros, una tarjeta de red. Y ni os cuento los mecanismos de enganchar un ordenador con otro, los switches y todo esto valía un dineral, porque era nuevo. Y además el software que había de red local había que pagarlo. O sea, tú tenías que tener un software de red, que entonces se utilizaba mucho la Novell, se utilizaba mucho también una de Microsoft que salió. No estaba Cisco, imagino, por aquel entonces no estaba Cisco. Supongo que estaría Cisco, pero yo no había productos de Cisco. Yo no conocí productos de Cisco. O sea, pero supongo que ya estaría Cisco en su momento. Bueno, de router ni hablamos, ni de comunicaciones. Las comunicaciones WAN, lo que ahora mismo llamaríamos Internet, esto era inviable. Esto había que comprar sistemas de telefónica, conexiones Friend Relay, conexiones X25, que solamente las utilizaban los bancos. O sea, estamos hablando de finales de los 80 y todo esto era ciencia ficción. El conectar los sistemas era ciencia ficción. Lo máximo que se podía hacer era conectar un módem que iba a 14400 baudios y con eso pues transmitías pequeños ficheros o te conectabas a algún lado y demás. Pero eso costaba mucho también. Costaba mucho y prácticamente pues ni se usaba. Los equipos no se conectaban unos con otros. Entonces, pues bueno, de estas que de alguna manera pues sale la oportunidad aquí en Alicante pues de un trabajo en la Diputación donde iban a trabajar con un sistema equivalente a las de una caja de ahorros, a las de un banco. Y entonces pues ahí salieron unas plazas pues de programador, de operador, que yo ni sabía lo que era un operador. Y de programador y de analista, ¿no? Entonces, pues la verdad es que fueron bastante interesantes las plazas. Vino gente de toda España cuando se hizo la convocatoria, o sea, que fue muy... ¿Cuántos había en esa convocatoria? En esa convocatoria, pues a lo mejor de operador había 500 personas. Era como una oposición. Era una oposición, sí. Era una oposición, lo que pasa es que en vez de ser para funcionario, era para personal laboral fijo. Eso era que bueno, esas son la mayoría de las oposiciones que se han hecho ahí en ese organismo de recaudación de la Diputación de Alicante. Sí. Yo me presento porque, bueno, no tenía nada que perder. Cuando vi la cantidad de gente que había allí, digo, esto es imposible que yo saque esto. Pero fijaros que
lo que me pasó, que resulta que yo iba a tener un amiguete, como me gustaba tanto la informática, y yo iba con él a la universidad a ver cómo era su sistema, y su sistema era un sistema grande, un sistema mainframe que llamaban, ¿no? Y entonces me contaba todo lo que hacían allí. Pues los operadores, qué es lo que hacían los operadores, había perforadores de tarjetas incluso, esto ya ha desaparecido, lo que hacían los programadores, cómo era el sistema, el mundo batch, el mundo interactivo, los sistemas operativos de los grandes ordenadores, entonces, cómo estaba organizado el departamento, los programadores por un sitio, los analistas por otro. Entonces, pues justamente me quedé en el examen que describa cómo es un centro de cálculo. Cómo es un centro de cálculo en toda su extensión. Entonces, yo conté, escribí 12 hojas. Lo que te contó el de la universidad, entiendo. Claro, claro. Además, había ido muchos. Iba los sábados, entonces trabajaba los sábados. Entonces, yo los sábados iba con él por allí, que solía estar solo, y entonces pues le ayudaba a hacer cosas, me contaba cosas de programación, tal. ¿Tú trabajaste ya en algún centro de cálculo? No. ¿Arreglando algo o no? Bueno, sí, pero realmente no, por dentro no sabía cómo era. Vale. Entonces yo le conté en el examen, todo lo que yo había visto allí en la universidad, a nivel de todo, de cómo estaban organizados, de cómo eran los puestos de trabajo, de las actividades que realizaba cada uno, tal. Y por lo visto aquello gustó, y de 500 que éramos, pues nos cogieron a 5, y de esos 5 luego eligieron y salimos 3. Y pues entonces pasé, digamos, a mi sueño en aquella época, que era el gran sistema. Es decir, pues vamos a ver cómo se maneja un gran sistema, ¿no? Yo llevaba ya años programando en COBOL, en lo que era mi empresa, haciendo programas de facturación, programas de contabilidad y demás. O sea, dominaba el mundo de la programación. Había pasado por el lenguaje BASIC, había pasado por... No me costaba lo que era hacer programas y lo que era hacer... Pero bueno, ahí en la Diputación yo entraba para operador, y operador era simplemente... ¿Operador qué era, más o menos? Operador básicamente era... No era programar, era otra cosa diferente. No, era otra cosa diferente. Yo me presenté a las dos, a programador y operador, pero las de programador no las aprobé. Vale. Porque pusieron un programa y no lo hice bien, por lo visto. Y las de operador sí. La operación consistía en lanzar en un mainframe, es un sistema grande, entonces se lanzan los trabajos que se lanzan solicitan recursos. Claro, hay que darse cuenta de que en aquel entonces utilizábamos cintas de bobina que había que poner en un sitio. Entonces el operador tenía que, cuando lanzabas el trabajo, te decía, oye, monta la cinta en el bobinador 3 de los recibos y monta la cinta no sé qué de la salida. Entonces yo me levantaba, me iba al sitio, ponía la cinta, ponía tal y luego le daba intro. Y entonces aquello empezaba a procesar. Luego teníamos que hacer muchos listados. Entonces los listados se gastaba mucho papel. Entonces yo cogía y tenía que cambiar las cajas de papel. Luego tenía que hacer las copias de seguridad. Las copias de seguridad se hacían en cinta. Y a lo mejor ocupaban 8 o 10 cintas. Entonces pues tenía que dar ahí, monta la cinta siguiente. Sí. Y ese era el trabajo de operador. Todo lo que ahora es mover el ratón de un sitio para otro o ejecutar unos comandos, antes era manual. Antes era con la cinta, ¿no? Eso es. Yo conocí... ¿Que habrá algún problema? ¿Había algún problema ahí con las cintas? Bueno, pues había cintas que se atascaban, había cintas que no se podían leer. ¿Tuviste algún problema con el sol o algo? ¿Con el sol? Sí. No. Bueno, no, yo concretamente no, pero sí que hubo sitios donde sí que si les daba el sol a las cintas o a los lectores de tal, podía en un momento determinado hacer ciertas interferencias. Es que oí una historia que creo que sí, a las 3 o 4 todos los días, y claro, no sería todos los días porque no saldría el sol todos los días. Claro. Sí. Tenían algunos problemas, entonces no sé si eso pasó ahí también. Pero fijaros que lo importante que era el tema de las cintas, que en la CAM, que tenía un centro, era lo mismo que teníamos nosotros, tenía la CAM, lo que pasa que la CAM, si nosotros teníamos 4 unidades de cinta, la CAM tenía 14. Y entonces había una persona solo dedicada a decir, pon la cinta tal en el bobinador, en la unidad 10. Esta la pones en la unidad 3. Y ese tío no paraba en toda la tarde de
Porque un trabajo, otro trabajo, otro trabajo. Y ahora pones en el 5 y luego en el 6. Claro, cada cinta que se ponía tenía recibos, domiciliaciones o sea, que si te equivocabas de cinta había un problema. O sea, que todo parecía de una manera muy anárquica, pero por eso existía el concepto de operador. Operador era la persona que movía los recursos. Ahora no tiene sentido hablar de eso, porque las bases de datos todo se gestiona automáticamente, las copias se hacen automáticamente, hay monitorización de todo. O sea, nosotros teníamos que medir incluso hasta la temperatura, para ver si la temperatura estaba adecuada a la sala. Teníamos que vigilar todos los días y apuntar en un libro a qué temperatura estaba en la sala, por si acaso había algún problema o alguna cosa, ¿sabes? Entonces, ese era el trabajo de operador. O sea, yo, evidentemente, yo no quería eso. Pero ese trabajo también existe actualmente. Ese a otra trabajo, escala, porque hay ese procesos trabajo en los sí. que tiene que haber un control manual, entonces tiene que haber algo fijándose en, pues, a lo mejor Sí. en importes, o a lo mejor en subir un fichero que no puede ser automatizado, que te viene de un mail o de alguna forma. Bueno, la CAM, por ejemplo, la caja de ahorros, evolucionó a poner un sistema, esas 14 unidades de cinta, al final pasaron a ser un robot que cogía cartuchos, ya no cogía cintas, cogía cartuchos automáticamente. Entonces era un brazo que se iba moviendo en una circunferencia, se iba moviendo y ¡pum! Y cogía el cartucho tal, cogía el cartucho tal. Un poco como hacen las farmacias ahora, cuando pides un medicamento y en un momento determinado le dan una orden y entonces hay un robot de arriba que te va al sitio donde está el medicamento, lo coge y te lo echa por un tobogán. Pues eso, pero orientado, digamos, eso yo lo llegué a ver. O sea que nosotros teníamos mucha relación con la CAM porque teníamos el mismo sistema. Sí. Entonces teníamos un sistema que se llamaba Bull, de una empresa francesa, se llamaba Bull, y entonces ese sistema, digamos, al tener el mismo sistema, intercambiábamos cosas. Evidentemente ellos sabían mucho más. O sea, sabían mucho más, tenían técnicos de sistemas, o sea, operadores había 4 o 5. Porque Bull era una consultora, en realidad. Bull no, era un fabricante de ordenadores, también consultora. Sí, vale. Bull luego estuvo con Sopra, Sopra Bull se llamó. Entonces, yo creo que fue consultora de la propia Bull. Vale. Son empresas que iban siempre. Bull francesa era construcción de ordenadores, construcción de hardware. Vale, o sea que Bull era francesa como Sopra. Como Sopra, eso es. Vale. Lo que pasa es que se llegaron a unir porque la consultoría y el hardware en un momento determinado estaban muy unidos. Claro. Bull al final murió un poco porque no tenía, o sea, los de la CAM lo que veían es que no tenía capacidad de crecer. Entonces la CAM estaba creciendo mucho, comprando otros bancos y demás, y entonces veían que no podía dar soporte. Y entonces la CAM decide cambiarse a IBM en una época, ya bastante después de esto que estoy contando, ¿no? Pero vamos, el mundo del mainframe es un mundo completamente diferente al mundo de los sistemas abiertos que luego viví. O sea, ahí cuando se producía un error, se cogía el dump del proceso y lo enviaban a Phoenix, Arizona, a que lo analizaran los tíos. O sea, no podían fallar las cosas. O sea, esto de decir, no, es que ha fallado, no, lánzalo otra vez a ver si va, ¿no? Esto, apágalo y vuélvelo. Que ha fallado el JavaScript. Quita las cookies, ¿no? Sí. Esto entonces no, o sea, no se podía permitir. O sea, venían pues cada poco pues gente a mirar que el sistema funcionara. Gente de Estados Unidos. Bueno, tenían gente en España, tenían gente técnicos en España. Lo de enviar a Estados Unidos es cuando enviabas un volcado y ellos lo analizaban allí en Estados Unidos. Vale, o sea, en Estados Unidos tenían los que sabían del... Los que hacían el sistema. Y aquí eran más vendedores o gente que al final te llevaba a esa gente de Estados Unidos para resolver el problema. Yo aquella gente cuando lo vi, entonces en aquel entonces ellos ganaban, yo creo que unas 15 o 20.000 pesetas la hora. O sea, estaban cobrando 90 o 100 euros la hora. Yo digo, yo quiero ser como estos. En el año los técnicos. En el año 88, 89, 90. Claro. O sea, ganaban 90 euros la hora. Eso no se gana
actualmente ni se No, gana no, eso. no, 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 O sea, no se no- gana. Aquellos eran unos señores. Entonces, Era una locura. yo que era operador, Sí. pero claro, yo sabía de programación, porque había programado mucho tiempo el COBOL. Ese sistema se programaba en COBOL. Y habías tenido una empresa, o sea que... Y había tenido una también. empresa. Entonces, yo decía, yo me tengo que pegar a estos. Yo me tengo que pegar a estos, tengo que aprender. Pues, si yo decía, yo tengo que lograr hacer lo que hace este, que viene. Sí. Porque este cobra 90 euros la hora. Si yo le sustituyo, de alguna manera, pues yo seré más valorado. O sea, no es que me vayan a pagar a mí los 90 euros la hora. Pero yo Sí, digo, porque tú bueno, estabas fijo. claro, yo estaba fijo, O sea, pero digo, no bueno, te van a yo tengo subir. que ascender, yo no tengo que quedarme aquí como operador. Sí. Entonces yo tengo que hacer lo que hacen estos que vienen aquí de listos, claro, evidentemente son los que saben. Sabían cosas que no sabía nadie. Claro, sabían cosas que no sabía nadie. O sea que, Por eso le pagabas con 90 euros. O sea, claro. De hecho, yo me propuse, y ahí también fue un acto de determinación, digo yo, en el mundo había un concepto que eran las bases de datos y el teleproceso. El teleproceso era un concepto que era, vamos a decir, un poco como el servidor web de ahora. La base de datos, o sea, ser un experto en la base de datos y en el teleproceso. El teleproceso era donde el sistema que recibía las transacciones y las ejecutaba, ¿no? Y ese teleproceso tenía que ser un mecanismo muy ágil, porque teníamos un equipo con muy poca memoria y teníamos 500 usuarios y el tiempo de respuesta tenía que ser pues, muy bajo. Entonces yo me especialicé en eso. Entonces cada vez que venía el tío, que al final lo que hacía era tocar los ficheros de configuración y poco más, entonces pues ver lo que hacía, no sé qué, estudiármelo, tal, cual, y al final pues en vez de venir 3 veces al mes, pues venía una. Y al final dejó de venir, porque yo hacía el trabajo. Entonces yo pasé de cambiar las cajas de papel y de cambiar las cintas, pues a hacer el trabajo de administración del sistema. Aunque no me pagamos más, porque en el fondo yo tenía una plaza de operador, pero bueno, ya no cambiaba cajas de papel y lo que hacía era... Sí, ya tenías otro conocimiento que en un futuro te permitiría cambiar Claro, de empresa. Claro. Y Ese es el ejemplo. Claro, ese es el ejemplo. O sea, en una empresa, cuando alguien esté en una empresa, lo que hay que hacer es aprender lo necesario para cambiarte dentro de esa empresa a otro sitio mejor. Y cuando ya en esa empresa no puedas evolucionar, cambiarte a otra empresa. Esto que se dice muy fácil, a veces no es tan sencillo porque tienes que encontrar, cada vez necesitas una empresa mejor. Sí, y en un momento dado hay un tope. Hay un tope en el que no puedes llegar a otra empresa. Efectivamente, en un momento determinado hay un tope. Porque no hay en tu ciudad o porque tampoco te compensa. Claro. Hay los condicionantes que puede haber, pues yo qué sé, particulares, familiares y demás. Digamos que hay que hacer cuadrar un poco tu vida personal con la vida profesional, con la evolutiva. Pero a mí la verdad que esta empresa Suma me enseñó mucho, no es que me enseñara, sino que me permitió aprender un montón de cosas y sobre todo ponerlas en práctica. Los trabajos eran de mucha responsabilidad. Hay una cosa que también los programadores, las personas que se dedican a esto tienen que aprender, que es el peso de la responsabilidad. Es decir, el que tocas un fichero y en un momento determinado aquello se va al traste y tiras a 400 usuarios que en un momento determinado estaban atendiendo a 400 personas. Sí. Y cierras las oficinas y se produce un caos, los teléfonos empiezan a sonar y entonces se produce un desastre. Entonces hay que ser muy fino en eso. Sí, pero comentaste que que había 400 usuarios concurrentes. Concurrentes, claro, sí, concurrentes. Claro, eso hay sistemas ahora que ni lo tienen. Claro, tantos usuarios, o sea que en el año 88, con 10 megas ¿no? Con 2.400 baudios de comunicaciones con cada uno. O sea, la transmisión entre el cliente y el servidor estaba tasada en no más de 600 bytes. O sea, 600 bytes de petición y unos 600 bytes de respuesta. O sea, que estamos hablando de que un emoji de estos que se envían por WhatsApp cuesta 10 veces más. Sí. Que lo que se utilizaba para servir a 400 usuarios. Sí, yo viví esa época donde las cosas se medían en bytes. Sí. Ahora ya se ha perdido un poco ese concepto y da un poco igual enviar una imagen de 2 megas, de 5 megas.
Aunque nunca da igual, pero no le prestamos atención a eso. Entonces yo viví la época en la que un byte era... O sea, cuando diseñamos la base de datos, decíamos, de tener 30 caracteres a tener 32 caracteres, son 2 caracteres más el campo del nombre. Eso multiplicado por 1.000.000 son tal, y eso en disco significa tanto. O sea, hacíamos cuentas de ese tipo. O sea, cosa que ahora uno dice, bueno, define un stream en la base de datos, un varchar 100, y todo es varchar 100, aunque vaya a tener 3. ¿Por qué? Porque no hay un problema de espacio. En un momento dado metes text, que se ocupa pues, mucho más, porque es dinámico. Yo creo que esos problemas de, pues, si aumentas la cadena, el tamaño de los caracteres, lo tienen estas empresas grandes, Google, Amazon, correcto. Facebook, o sea, a nivel particular y de empresa pequeña no se suele tener esos problemas. No, porque ahora vamos un poco ilimitados de recursos. O sea, para darse cuenta en detalle, diseñamos una pantalla en la que teníamos que decidir cuántos, era una búsqueda de personas, entonces teníamos que poner el nombre de la persona y decir, bueno, pues, ¿cuántas sacamos? ¿Sacamos 10? ¿Sacamos 15? ¿50? ¿Sacamos 5? Y entonces al final decidimos, porque habíamos hecho un estudio, hicimos un estudio para esto, decidimos sacar 6. ¿Por qué? Porque habíamos visto que la gente ponía lo suficiente para que en la primera pantalla estuviera en las primeras 6 líneas, siempre elegía de la primera página. Entonces decíamos, ¿para qué vamos a sacar 10? Hay que darse cuenta de que acceder a 10 registros cuesta el doble que acceder a 5. Esto si no el que no ha vivido estas restricciones no tiene sentido, pero ahora sigue siendo válido también. Yo tuve un administrador de base de datos que venía de fuera y siempre decía, él me decía que el asterisco, seres asterisco, esto está prohibido. No pongas seres asterisco. Si tienes que acceder a 3 campos, pones 3 campos. Pues decía, acceder a un campo cuesta la mitad que acceder a 2. Y acceder a un campo cuesta la tercera parte que acceder a 3. Es poco, sí, pero cuesta la tercera parte. Pero multiplicas por 400 usuarios en un momento dado. Claro, porque ahí tendrías poco almacenamiento también. También todo estaba justo. El almacenamiento, el proceso, la memoria, la transmisión, todo estaba justo. Entonces, todavía, o sea, los ficheros, los discos tenían unos tiempos de acceso de 150 milisegundos. O sea, son peores que los discos de los portátiles ahora mismo. Sí. Entonces nosotros teníamos un fichero que le llamábamos el fichero de swap. El fichero de swap era cuando de los 400 usuarios, como la información de la sesión de un usuario, que era de 1024 bytes. Entonces, como no podían estar todas las sesiones del usuario en la memoria, había que llevarlas a un fichero. Tenían 1024 bytes, o sea, un mega, bueno, un K. Un K. Por cada usuario. Eso es. Entonces, no podíais tener 400K en memoria. No podíamos tener 400K. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, no sé si era un K o 1500 bytes. Por ahí anda, un poco más de un K. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que cuando el usuario recibía la información, el K que le correspondía bajaba a disco. Cuando le entraba la transacción, se tenía que coger de disco el K suyo de la sesión y llevarlo del disco a tal. Claro, como había tal cantidad de transacciones, entonces ese tráfico entre ese fichero y la memoria, pues era la hostia. O sea, había contención. O sea, las transacciones tardaban porque se tardaba en coger los datos de la sesión. Entonces, ahí tendrías que guardar en el fichero, en memoria, tendrías que guardar los que más están siendo... Sí, pero eso ya hacía la lógica interna del teleproceso, ya lo hacía. Pero así todo, si cabían 50, los otros tenían que ir a disco. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el tráfico entre ese disco y la memoria era muy alto. Como el tiempo de acceso a disco era muy lento, pues había problemas de contención. Y el teleproceso iba lento y al final los usuarios iban lento por eso. Entonces teníamos que coger ese fichero y partirlo en trozos. Y repartirlo en discos. De tal manera que en un momento determinado pues, se accedía a un disco y paralelamente se podía acceder a otro. Y no había contención en los discos. Eso se llama en inglés sharding. Sharding, eso es. Que divides, pues si tienes
una base de datos de usuarios de la A a la Z, pues pones los de la A a la E en una base de datos. Eso O sea, es. Es como ponerlo en diferentes cajas, que pones Eso unos es. libros en unas cajas, unos libros en otras. Eso Entonces, es. pueden haber varios accediendo a varias cajas al mismo tiempo. Correcto, exactamente. Entonces, teníamos que hacer cosas de esas. O sea, esto ahora es una, vamos, Ciencia imposible. ficción, Esto ciencia ficción. ciencia ficción, pero vamos. ¿Qué me quedo de aquella época? La optimización. Siempre hay que estar, digamos, en estado lo más óptimo posible. Digamos que esto le vale también incluso para la vida. O sea, pues hay que estar bien de peso, hay que estar bien deportivamente, hay que estar, pues que los tiempos de respuesta sean, o sea, hay que transmitir lo mínimo. O sea, no hay que pasarse en exceso, pero hay que tenerlo en cuenta. O sea, pues si los iconos, pues no coger una imagen y subirla y ya está, porque coges una imagen de un móvil y pesa 2 megas o 10 megas. Y realmente para presentarla en la pantalla con 200K te va perfectamente. Entonces, ¿por qué vas a meter 10 megas o 3 megas cuando con 300K puedes hacerlo? Que eso nadie lo hace actualmente. Muy Pero, poca gente no, sabe. lo hacen los sistemas posiblemente. Ya hay sistemas que cuando tú subes, haces el upload, ya te hace el redimensionado para... Google y demás. De hecho, Google te cambia incluso el formato. El formato Más, para hacerlo más óptimo. Yo en muy pocas ocasiones he hecho eso que tú has dicho. Tampoco he trabajado con sistemas en los que haya muchas imágenes. Ya. Imagínate. Sí. Por ejemplo, Instagram pues, tiene que hacer eso sí o sí porque se dedica Claro. a gestionar imágenes. Sí. Yo hice un software sobre un catálogo también que había que transmitirlo por internet y esas cosas sí que nos preocupaban porque cuando las imágenes no estaban tratadas, si había que transferir a lo mejor 300 imágenes a 40 portátiles a través de líneas RTC normales, y ni siquiera hablo de ADSL, ni de fibra, ni de estas historias, pues claro, pues podía tardar a lo mejor 2 horas en vez de media. Entonces, digamos que esa optimización siempre la he tenido un poco en la cabeza y siempre con las bases de datos lo mismo, o sea, ver que las transacciones no pasan de X, o sea, cuando se habla de bases de datos hay que hablar en milisegundos, no se puede hablar en segundos. No, es que va bien, me tarda 10 minutos. Joder, me jodas, 10 minutos. 10 minutos es una vida. Un segundo ya. Un segundo es una vida. Un problema. De hecho, hay lenguajes de programación que miden en microsegundos. Correcto. Lenguajes como el Go, que no son los más adecuados para empezar a programar. Para empezar a programar, pues el Python, Ruby incluso, tiene una sintaxis bastante natural. Son los mejores, pero Python contra Go, pues uno mide en milisegundos y otro en microsegundos. En microsegundos, joder, qué bueno. La verdad que sí, el Go ya son lenguajes muy evolucionados, ¿sabes? Nosotros también, una característica que no ocurre ahora y que entonces lo teníamos, yo me tiré 13 o 14 años programando en COBOL, en un solo lenguaje. Esto antes era así, o sea, uno decía, bueno, yo ya sé COBOL, con esto ya vivo, si me voy a otra empresa estoy probando en COBOL, un lenguaje, el COBOL, que se aprende en una mañana bien dedicada, aprendes lenguaje COBOL, y con eso ya vives perfectamente, vamos. Porque, entonces, ¿cómo se vivía eso en los años dorados, por así decirlo, ¿no? Como que se creía que aquello iba a durar para toda la vida, ¿no? Es como ahora... Yo creo que sí, había una sensación... Bueno, vamos a ver, nosotros éramos los niños bonitos. O sea, yo entré con bata blanca a la empresa. Digamos que... ¿Con bata blanca? ¿Estás en serio? Sí. Los operadores iban con bata blanca. Entonces era... No sé por qué, la verdad que no sé por qué. ¿Nunca lo preguntaste? Nunca lo pregunté, pero es que como era tan de todos sitios donde íbamos, los operadores llevaban bata blanca. Pues por el tipo de trabajo. Tampoco lo entiendo por qué. Sí. Entonces éramos los niños bonitos, éramos los que más ganábamos de la empresa, éramos los que hacíamos que aquello funcionara. Y éramos sábado, los magos. Domingos y éramos los magos de aquello, de la escena. Que entonces, eso ahora se podría trasladar a pues, Kubernetes, Cloud, blockchain. Pero yo que he visto la informática desde sus inicios,
he visto que el programador va perdiendo valor. O sea, hay que darse cuenta de que instalar una base de datos Oracle, para instalar una base de datos Oracle, en su momento, estoy hablando de los años 90, incluso del 2000, te venía un experto en base de datos de los que cobraban 90 o 100 euros la hora, a hacerte la instalación y te estaba allí contigo un día, 2 días, 3 días, tal, haciendo la planificación de dónde teníamos que meter estos discos, dónde tenemos que meter tal, qué formato qué formato vamos a utilizar, no sé qué, y aquello era una labor de una semana de un técnico junto con las personas de allí del lugar. ¿Qué hace ahora una persona para crear una base de datos Oracle? Entra en un cloud, pega 4 botones, le dice el tamaño que quiere, le dice tal, y no solamente le crea una base de datos, sino que le crea una base de datos, la réplica con copias, no sé cuántos, tal, y todo está hecho. Te hacen preguntas al estilo, ¿cuántas réplicas quieres? ¿No? ¿Cuántas réplicas quieres? O sea, entonces, claro, ese tipo que en un momento determinado se ganaba la vida haciendo la labor de consultoría y de implantación e instalación del Oracle, ese tío ha quedado reciclado a unos cuantos botones. Pero si me retrotraigo a los años 90, a mitad de los 90, había gente que se ganaba la vida poniendo tarjetas de red. Se llegaba un tío, abría el PC, ponía una tarjeta de red y ese tío cobraba 100 euros por poner la tarjeta de red. Y claro, ahora tú levantas un portátil, le das al botón, y espérate un momento que te configuro, oye, dame la clave de la wifi. O le pones el cable de Ethernet y aquello ya, por arte de magia, ya estás conectado y accedes con el navegador. Entonces, claro, ha habido muchas, no digo que esté mal, o sea, que debe de ser así, ¿no? Cuanto más fácil, pues eran tareas muy, muy, muy repetitivas, ¿no? Todo el mundo, yo creo, antes y ahora, que no añada valor, porque en realidad una tarjeta de red te la puede poner cualquiera. Correcto. O sea, sí. Esto, pues ahora, no sé qué trabajos no añaden valor, pues a lo mejor el de operador que aún sigue, algunos operadores a nivel más software y demás, de tema de programas y demás, pues eso en un momento determinado también quedarán renegados. Es como los conductores de camiones. De aquí a 10 años, los camioneros no creo que haya muchos camioneros, porque todo será automático. Correcto. Entonces, si no añades valor a la carga que estás llevando, en este caso, pues el objetivo del camionero es llevar una carga de un sitio a otro. A la que se encuentre una alternativa, ya estás fuera del mercado. Que es lo que le pasó a los de las tarjetas de red a los instaladores de software, tal. Evidentemente, a la gente vamos, en la primera experiencia que tengo yo con una aplicación web, en el año 98, mi frase en aquel entonces era, como valor importante que aportábamos al mercado es, no, vamos a ver, usted tiene que sacar el PC de la caja, pone el cable, se conecta al navegador y ya está dentro de la aplicación. Y yo decía eso, que ahora es una trivialidad, porque entonces, para hacer funcionar una aplicación, tenía que llegar un técnico allí, empezarte a instalar componentes, no sé qué, con todo el ruido que hacía el mundo de Windows, que si con incompatibilidades, versiones, sistemas operativos, tal. Entonces era un galimatías. O sea, el poner a punto una aplicación cliente-servidor era un auténtico infierno. Entonces, claro, yo decía, no, usted tiene un navegador ahí, el Explorer, que ya viene instalado con el tal. Pone http tal y ya está. Y entonces eso ahorramos cientos de horas y además si usted está en su casa o usted está en otro sitio, pone la misma dirección, claro, lo explicábamos porque entonces la gente no sabía qué era eso de Internet. Eso entonces, era en el año 98. Fue la primera... Para mí fue el gran cambio que ha habido si yo tuviera que hablar de algún cambio brutal que ha habido dentro de la informática, digamos que un cambio fue la adopción de los PCs, pero eso fue en el año 85 o por ahí, como mecanismo de trabajo, pero la gran revolución empezó a partir de Internet en el 90. Yo lo conocí en el 95-96. En el 95 se fundó Amazon. Pues que empezó ahí vendiendo libros.
empecé hundiendo. Pues el 95-96, que, bueno, Estados Unidos, que yo creo que iban un poco más adelantado que nosotros, eso que en Estados Unidos hacía ya en el 95-94, aquí se empezó a hacer ya en el 98-99. De hecho, vi un vídeo en el que el primer pedido de un libro de Amazon fue un tipo de Bulgaria. Sí. Que envió... Es una anécdota interesante porque envió una carta al dinero y escribió en inglés: el dinero está dentro. Pero claro, como los del país no sabían leerlo, solo lo iban a saber leer cuando llegase a Amazon. Para decir, sí. El dinero está dentro de este... creo que metió el dinero dentro de un floppy disk, sí, dentro de un disco. Sí, un disquete. Dentro de un disquete. Dentro de un disquete metió el dinero, puso como título en el disquete: dentro del disquete está el dinero. En inglés. Wow, como anécdota. Entonces, claro, los inicios de Internet ahí. Sí. No, yo la verdad que tuve la suerte. Vamos a ver, yo tuve una suerte en el año 96, digamos, en el mundo tributario, en la aplicación donde estaba, en Suma, digamos, me encargan el desarrollo, el jefe de desarrollo del sistema, ¿no? Y entonces yo ya aquel entonces, estoy hablando del 96, yo ya propuse, digo, coño, ¿por qué no lo hacemos con esto que es Internet? Con applets de Java. Los applets de Java en aquel momento eran trending topic, era una manera revolucionaria de instalar cosas. Y yo decía, esto lo podemos hacer con applets de Java, o hacerlo con Internet, con HTML y con esto. Y en la empresa dijeron, no, es que esto es demasiado nuevo, esto todavía no... Eso estamos hablando en el 98. En 96. Entonces, no lo pudimos hacer así y lo tuvimos que hacer con un software en C++, que costó la vida, pero bueno, ese software realmente ha estado funcionando a lo largo de 20 años, que al final lo hicimos bien. Pero cuando acabo ese proyecto, justamente me dicen, oye, ¿quieres venirte con nosotros a una empresa de nueva construcción para hacer un sistema tributario otra vez? O sea, me contrataban para hacer lo mismo, pero además con una condición, que, bueno, me dieron carta blanca para hacerlo como yo quisiera. Entonces es como, wow, me dijeron, en la misma ciudad no tuve que cambiarme ni nada, y vas a hacerlo además como tú quieres. Quiere decirse que si quieres hacerlo... Y yo le dije, pues tú tienes que hacerlo en Internet. Claro, los jefes que tenía... ¿no? Un pintor, le das ahí un cuadro en blanco, es estupendo, para empezar desde cero. Sí, pero wow, la verdad que aquello también fue un acto de determinación, porque la verdad es que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, pero yo lo tenía claro, o sea, tenía claro que Internet era el momento y era el mundo que venía. El mundo que venía era Internet. Entonces teníamos una ventana de oportunidad impresionante. Claro, es cierto de que no teníamos ni idea de cómo hacer aquello. O sea, sí, imagino que eso se iba de infierno, vamos. Sí, pero bueno. Pero al final llegaste, ¿no? Al final llegaste. Sí. La aplicación lleva funcionando también otros 20 años casi, desde el 98, que la pusimos en marcha, lleva funcionando. Pero yo creo que hay que tener, o sea, yo lo que he tenido en los momentos que me lo ha permitido, es tener esa determinación, ¿no? De decir, esto hay que hacerlo así, o esto hay que hacerlo tal, o volcarse, ¿no? También es cierto de que tienes que tener la oportunidad, ¿no? O sea que... Porque, y ya estamos acabando, nos quedan 5 o 6 minutos, porque una persona que esté fuera del mundo laboral, del tema de la tecnología, ¿qué recomendarías? ¿Cuál podría ser alguna acción que pudiese tomar? Sí, bueno, yo creo una persona que no sepa nada y que tenga esto, ahora mismo las personas, el mercado laboral como está, claro, es difícil decir, me meto en esto y consigo un trabajo. Pero creo que si existen estas 3 Ds que he dicho, determinación, dedicación y disciplina, una persona puede encontrar trabajo en un año. Y no tienen por qué ser un licenciado. Yo, de hecho, no llegué a ser diplomado porque me faltaba una asignatura, me faltaba el proyecto fin de carrera entonces y no he acabado la carrera. O sea, han pasado 40 años y no he terminado la carrera y no me ha impedido hacer nada. Pero lo que hay que tener es esa... Claro, es muy fácil decirlo. Es muy fácil decir, oye,
tienes que tener determinación. ¿Qué es determinación? Determinación es decir, oye, yo me voy a meter en esto. Determinación es lo que tiene, por ejemplo, una persona que se presenta a oposiciones. Una persona que se presenta a oposiciones tiene la determinación de que voy a estar estudiando 8 o 10 horas todos los días y me voy a presentar dentro de 10 meses a un examen. Eso es tener determinación. La dedicación es que voy a estar 10 horas. Y la disciplina es que voy a estar, tengo que tener una disciplina para decir estas horas de descanso, estas horas de trabajo. Entonces, si tienes esos 3 requisitos, cualquier persona puede entrar en este mundo. Este mundo de la tecnología no es que sea un mundo complicado. Ahora, no estos cursos que dicen por ahí, no, pues que aquí estudias a ratos cuando tú puedes. No, vamos a ver. Hay que aprender muchas cosas. Para saber hacer algo, hace falta aprender muchas cosas. De hecho, yo me acuerdo y pienso que los primeros 12 meses son los más determinantes en la carrera, porque son los que te forman esa base. Correcto. Que si esa base no está bien formada, no vas a poder escalar a lo largo de tu carrera. Yo me acuerdo que empecé contigo a trabajar y empecé con César, con LinkedIn. De hecho, no sabía nada. Tú me fuiste guiando y demás y digamos que, pues bueno, salían las aplicaciones. No sé cómo salían, pero bueno, yo ponía ahí datos, HTML por aquí. Al final me las arreglaba para que saliese. Pero claro, construí una manera de dar solución a problemas en las que no tenía toda la figura. Entonces, cuando tú me dijiste, pues bueno, vamos a empezar una aplicación móvil, yo no tenía ni idea. De hecho, tuve que buscar en YouTube. No había gente en español que enseñase aplicaciones Android. Lo único que había era un tipo que era un indio. Y encima le entendía de maravilla. Porque hablaba como, más o menos, como hablaría una persona que no supiese mucho inglés y hablaba claro. Entonces, un día, otro día, con el problema en la cabeza, voy a seguir este tutorial a ver si lo consigo. Entonces, todo ese dolor al final te forma, porque aprendes a cómo encontrar información, a cómo afrontar un problema. Si sigues un curso de manual, lo único, vas a aprender muchas cosas, pero esas habilidades de buscártelas tú, esas son muy importantes, porque esas son las que te permiten en un momento dado aprender blockchain, aprender inteligencia artificial, aprender cosas nuevas. Y ahí es donde está a lo mejor esos 90, 100 euros que comentabas antes. Correcto. Sí, por eso digo que hay que tener esa determinación y luego esa dedicación para resolver problemas. Luego, hay que estar bien guiado. Si la persona que aprende un curso no se sabe muy bien si eso es lo que tiene que aprender, si tiene que aprender. O sea, una persona que aprenda un curso, que aprenda informática, tiene que saber resolver problemas en el minuto 0. Problemas muy tontos. A lo mejor no sabe resolver, no sabe nada de cómo lo ha resuelto, pero ha resuelto algo. O sea, si tú estás aprendiendo cosas de Vox, pues el primer día a lo mejor tienes que instalar un WordPress. A lo mejor no sabes la tecnología que hay detrás, pero tú sabes que entras a un sitio, das 4 comandos y has instalado un WordPress. Luego ya lo entenderás. Luego entenderás. Cuando lo tengas que entender, lo entenderás, porque a lo mejor no necesitas ni entenderlo. Hay muchas cosas que no se necesitan entender cómo están hechas. A veces la curiosidad te va guiando para que vayas aprendiendo y consolidando conocimiento que te permita tener más conocimiento. Pero hay que entrar al charco en el minuto 0. ¿Y qué dices de una cosa que considero bastante interesante es empezar a hacer un proyecto? Porque si no, empiezas a dar botes en el aire y es muy fácil. JavaScript, Python, en un momento dado te metes con Ruby, con Java. Pero ¿cuándo paras? Si tienes que hacer un proyecto, ahí no hay duda. Correcto. Y tiene que ser un proyecto que tenga una orientación práctica. Me explico. O sea, el primer día, pues a lo mejor pues la lista, tenemos una base de datos con las películas de no sé qué. Pues vamos a sacarlas ordenadas por director y ordenadas por... Ya es algo práctico. Es decir, tenemos una base de datos de películas y vamos a hacer y ahí hay una base de datos, una query, una presentación, hay todo. Es un proyecto pequeñito, pero es un proyecto que tiene una serie, es un proyecto que tiene una tabla en la base de datos.
es un proyecto que tiene una cosa web, que tiene una presentación, tiene todos los ingredientes en pequeñito. Pero tú ya has visto toda la figura. O sea, una cosa también muy importante es ir cogiendo la figura completa desde el primer día. Porque... O sea, no aprendo SQL y me tiro 6 meses haciendo queries. Ahí. Yo que he estado en trabajos de ese estilo, las personas que trabajan suelen saber muy poquito y en lo que ellos trabajan. Si alguien trabaja en inteligencia artificial, de frontend ni le hables. Entonces, Sí. esta mentalidad lo que te lleva es a no ver otras cosas y no saber lo que está pasando al final. Claro. Hay que tener lo que llaman por ahí, que vamos, no es que me guste mucho el término, mentalidad 360. 360. Mentalidad 360 es un poco tener una visión un poco de todo, aunque no sepas concretamente de ciertas cosas, pero saber que existe, saber que hay tal, saber que se puede resolver y demás, ¿no? Este es un poco el consejo, pero la lección del día para el que quiera aprender las 3 Ds. Bueno, determinación, dedicación y disciplina. Bueno. Esa sería la conclusión y lo que a mí me ha guiado para seguir aprendiendo, que incluso aprendo a día de hoy. O sea, yo venía del COBOL, venía de los modems y he terminado con el Kubernetes, y he terminado con el Docker, y he terminado con el Riad, y he terminado con o sea, hay muy pocas cosas que hayan durado de lo que yo aprendí en un inicio. No hay otra manera, no hay otra manera. Qué bueno. Pero a resolver problemas, o sea, el problema tiene que ser el hilo conductor. Hay que resolver un problema y para eso usas la tecnología. Correcto. Bueno, creo que tenemos que cortar, pero muy bien. Bueno, me ha gustado mucho esta charla y espero que a los que estén escuchando les haya ayudado en, no sé, en algo de mentalidad o en algo de cómo empezar. Seguiremos haciendo nuevos podcasts a lo largo de este mes y los siguientes, a ver si podemos ayudaros. Pues nada, José, ¿te quieres despedir? Pues nada, hasta otra y otro día veremos cómo empezaste tú, ¿no, sí, David? Sí. Que tu visión es un poco más cercana porque eres más reciente, pero bueno, al final estará llena de cosas parecidas. Sí, cosas parecidas, otro contexto, porque tú tuviste otro contexto y demás, pero sí. El siguiente veremos. El siguiente me toca ahora a mí. Muy bien. Venga, hasta luego. Venga, vale, hasta luego. Vaya bien. Venga, hasta luego.